Vamos a continuar con nuestros temas. Ustedes ahí sí me corrigen y me recuerdan en qué tema habíamos quedado. En contenido del contrato de trabajo, pues, vimos la de renovación del contrato, suspensión del contrato. Ok, vimos periodo de prueba, No, señora. ¿no? Quedó pendiente el periodo de prueba y la revisión del contrato. Ujú. Listo, vimos hasta suspensión, ¿sí? Ok, entonces, regálenme, yo veo acá el orden de los temas y ya empezamos. Entonces, cuando yo les digo periodo de prueba o les hago relación a periodo de prueba, ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué querrá decir eso del periodo de prueba? Es un periodo en el que el trabajador o bueno, la empresa estudia las habilidades del trabajador en cierta actividad o en cierta área. Y pues la mayoría de veces no es remunerada. Ok, una pregunta. Cuando ustedes les mencionan periodo de prueba, ¿será que ya tenemos contrato de trabajo? ¿Ustedes qué opinan? No, señora. Es un periodo indefinido. Sí, creo que sí. No, profe, porque es una prueba. Es una prueba. Van a ver cómo hace el trabajo, si lo hace bien o lo hace mal. Entonces, Creo que sí, Felipe. es como, no sé, la parte inicial de ese contrato, ¿no? A ver qué nos dice el código sustantivo. Entonces, regálenme artículo 76. A ver ustedes cómo lo interpretan después de haber leído el artículo. ¿Listo? Entonces, regálenme 5. Yo les comparto aquí la norma. Aquí la tengo a la mano. Y ustedes me analizan qué dice el artículo 76. Nos define el periodo de prueba como aquel que, ¿qué? Alguien que me regale la lectura. El periodo. Bueno, Galán. Hágale, compañero. Cualquiera. El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las condiciones del trabajo. Ahora, ¿hay contrato de trabajo en el periodo de prueba o no hay contrato de trabajo en el periodo de prueba? Sí, señora. Profe, pero yo he visto que el periodo de prueba en algunos lugares no los pagan. No por ello significa que lo hagan bien. O sea, en la práctica sí se ve cómo hay lugares en los cuales le dicen a uno, no, como usted está en periodo de prueba, entonces usted no tiene todavía contrato. Nosotros después del periodo de prueba es que realizamos el contrato. Eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Sobre todo por las precisiones que vamos a hacer a continuación. Entonces, en la ley laboral, ¿sí? Nos determina que para hablar nosotros de periodo de prueba debemos tener un contrato de trabajo. ¿Sí? ¿A quién va a favorecer el periodo de prueba? Según el artículo 76, nos favorece a ambas partes, tanto al empleador como al trabajador. ¿Sí? Al empleador, como bien lo dijeron ustedes hace un momento, profe, es que es para ver las capacidades, las habilidades, los conocimientos, la experticia que tiene el trabajador para desempeñar el cargo al cual yo lo voy a contratar. Sí, yo como empleador voy a evaluar las condiciones, las aptitudes, las habilidades, las competencias que tiene ese trabajador para el cargo que va a desempeñar. Y para el trabajador, ¿sí? También le conviene el periodo de prueba. ¿Por qué?
porque él en el periodo de prueba va a evaluar las condiciones del contrato de trabajo, si son lo que esperaban, si efectivamente le conviene o no, ¿sí? Entonces, el periodo de prueba sirve a ambas partes. ¿Listo? ¿Por qué nosotros debemos hablar de contrato de trabajo para hablar de periodo de prueba? Por este requisito que tiene el artículo 77. ¿Qué necesitamos para que el periodo de prueba tenga validez jurídica? Y acá no lo dice. Debe estar estipulado por escrito. O sea, no solo nos dice, bueno, ustedes van a tener contrato de trabajo así estén en periodo de prueba, sino nos dice, usted debe tener un contrato de trabajo escrito, ¿sí? Y en ese escrito debe estar la consignación, o más bien la estipulación, que vamos a pactar periodo de prueba. Si no está la estipulación por escrito, si no nos dice nada del pacto de periodo de prueba por escrito, estamos que en ese contrato de trabajo no se puede hablar de periodo de prueba, ¿sí? Estamos en un contrato de trabajo normalito, que para darlo por terminado se rige por las condiciones que vamos a ver más adelante. Pero si nosotros vamos a hablar de periodo de prueba, tiene que constar por escrito. ¿Listo? ¿Cuál es el periodo máximo cuál es el tiempo máximo que debe durar nuestro periodo de prueba? Nos lo dice el artículo 78 del Código Sustantivo. No puede ser superior a 2 meses. ¿Listo? Es decir, cuando ustedes les fijen un periodo de prueba superior a los 2 meses, el tiempo que nos supera esos 2 meses significa que ya no estamos en periodo de prueba. Ya vamos a ver los efectos jurídicos del periodo de prueba para determinar qué ventajas tiene el periodo de prueba y qué desventajas tendría. Pero ese tiempo se estipula dentro del contrato, ¿no? Sí, el tiempo debe estar estipulado en contrato. Si nosotros no manifestamos ningún tiempo, se entiende que el plazo del tiempo es el máximo, es decir, 2 meses, pero en ningún caso puede ser superior. Nosotros vimos duración de los contratos, ¿cierto? Vimos contrato a término fijo, por obra o labor contratada la clase pasada, ¿cierto? Entonces, recordemos en esa duración del término fijo que los contratos incluso podían pactarse a un periodo inferior a 1 año. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo cuya duración sea inferior a 1 año? ¿Qué pasará con el periodo de prueba? Acá nos dice, ya no vamos a tener en cuenta los 2 meses, sino el periodo de prueba máximo va a ser la quinta parte de ese término pactado. ¿Sí? Es decir, ya la duración máxima no nos vamos a remitir a los 2 meses, sino que vamos a calcular la quinta parte de la duración total del contrato y esa quinta parte máximo va a ser nuestro periodo de prueba. Y dice la parte final del inciso segundo, si al hacer el cálculo del tiempo pactado nos supera los 2 meses, el límite siempre va a ser los 2 meses. Hagamos un ejercicio. ¿Cuál será el periodo de prueba máximo para un contrato de 4 meses? A mí me hicieron un contrato de 4 meses y me dice el periodo de prueba máximo va a ser la quinta parte. La persona que me diga exactamente qué tiempo equivaldría el periodo, la duración máxima del periodo de prueba en ese contrato de 4 meses. En un contrato de 4 meses, ¿cuánto máximo puede ser ese periodo de prueba? ¿Una semana, profe? 2 semanas. 25 días.
25 días. Exactamente cuánto equivaldría el periodo de prueba máximo. 4 meses. ¿No? Señor. ¿Cómo así? ¿Cuánto máximo puede durar el periodo de prueba? Ojo, ustedes lo deben establecer de forma exacta. Si el periodo de prueba es de 4 meses, ¿cuánto es máximo? Si el contrato, la duración total del contrato es 4 meses, ¿cuánto máximo vamos a pactar el periodo de prueba? Tiene que constar por escrito incluso la duración. Profe, ¿no es la quinta parte de lo que tú decías? ¿Y a cuánto equivale? Se debe expresar la 24 duración Ya te exacta. digo, ya te digo. Entonces, 24 Brian me días. había dicho inicialmente una semana, Andrés Felipe me dijo 2 semanas, Anderson Felipe me dijo 25 días. ¿Quién da más, quién da menos? 24 días, profe. 24 días, ¿cierto? Entonces, Brian Nicolás se lleva el punto positivo por la cámara encendida. ¿Listo? Porque lo dijeron al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, ¿sí? Anderson se me escachó por un día. ¿Y por qué es importante el día? Porque si yo despido a mi trabajador en ese día 25, me puedo generar sanciones de despido injustificado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Profe, pero si yo los cuento, hay unos meses que tienen 31, hay unos meses que tienen 30 días, entonces ahí ¿cómo puedo contabilizar la quinta parte? ¿Sí? En esos casos, de hecho, en materia contable, ustedes deben saber que los meses siempre se van a calcular en 30 días, materia contable y en materia laboral. Y los años siempre se cuentan 360 días. Materia contable y en este caso en materia laboral jugamos con la misma regla. Si hablamos de meses, se debe calcular con 30 días y si hablamos con año, se debe calcular con 360. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Cuál es la duración máxima que debe tener el periodo de prueba para un contrato de 11 meses? Quien me dé la respuesta correcta y exacta tiene punto positivo. Contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, es decir, a 11 meses en este caso, ¿cuánto va a ser el periodo de prueba máximo? 66 días, profe. Sergio, ¿qué dijiste? Nicolás, 2 profe, meses. 66. No, Brian está incorrecto. Sergio. Yo dije 2 meses, profe. Sergio tiene la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Por qué dices que 2 meses y no como lo dijo Brian, 66 días? Porque el periodo de prueba puede durar máximo 2 meses, ¿no? Y los 66 días me superaron esos 2 meses, ¿cierto? Y miren lo que dice acá en la parte posterior, en la parte final de la norma. Me dice, sin que en ningún caso pueda exceder de 2 meses. Vamos a tener en cuenta la quinta parte para contratos inferiores a un año, pero si esa quinta parte me supera los 2 meses, el límite máximo va a ser 2 meses, ¿cierto? Entonces, tengámoslo en cuenta. Ya tenemos 2 requisitos, que para hablar de periodo de prueba tiene que necesariamente estar por escrito y segundo, debe cumplir con la duración máxima. Si es un contrato a término indefinido o un contrato mayor a un año, el límite siempre va a estar en 2 meses. Por el contrario, si es un contrato inferior a un año, ¿sí? Vamos a calcular la quinta parte y esa va a ser la duración máxima, a menos que esa quinta parte no supere los 2 meses y de todas formas va a limitarse en los 2 meses. ¿Listo? Tengo un contrato a término fijo y se me ha prorrogado varias veces, se me ha prorrogado 5 veces. ¿Qué pasará con el periodo de prueba? Cada vez que se me prorroga el contrato de trabajo, ¿se me prorroga el periodo de prueba? ¿Qué piensan ustedes?
Yo no creo porque solo hay un periodo de prueba, ¿no? Ujú. Si ya hay prórrogas, si el contrato se prorrogó en el tiempo, se supone que ya el empleador ya conoce las capacidades, habilidades, el trabajo, ¿sí? De la persona que contrató, porque es que ya venimos que ya la contratación se efectuó y lo que hay son prórrogas en los contratos. Por lo tanto, en los contratos subsiguientes, como ya conocemos, o sea, como ya sabemos las aptitudes, los conocimientos y el objetivo del periodo de prueba, pues no es válido pactar periodos de pruebas en contratos posteriores. ¿Listo? Por otro lado, profe, imagínese que yo me puse de buena gente con los trabajadores y pacté un periodo de prueba inferior al máximo. Pero en ese tiempo yo lo pacté por 15 días, pero en ese tiempo para mí no fue suficiente observar las habilidades de mi trabajador. El contrato es a término indefinido. ¿Será que yo puedo prorrogar ese periodo de prueba por otros, un ejemplo, 15 días más? La respuesta es sí, siempre y cuando las prórrogas totales no nos vaya a superar los 2 meses o el término máximo, de acuerdo si toca con la quinta parte, ¿sí? Pero sí se puede. No, es que yo le puse un periodo de prueba de 8 días y pues a un contrato de un año, esos 8 días no me son suficientes porque no me convence del todo. ¿Será que yo lo puedo prorrogar? La respuesta es sí, sí se puede prorrogar. ¿Listo? Por otro periodo igual o por otro periodo superior, siempre y cuando no nos vaya a superar los 2 meses. ¿Listo? Pregunta. ¿Será que en el término que yo estoy en prueba me pagarán salarios, me pagarán prestaciones, me pagarán seguridad social, solo me pagan salario y el resto no? No me pagan nada en ese periodo de prueba. ¿Qué piensan ustedes? Se paga una parte. Sí, porque Profe, pagan algo, sí. Aunque hay veces uno va a hacer, digamos, un periodo de prueba y le dicen que no, que ese periodo de prueba puede ser de 2, 3 días y no le pagan a uno. Pues yo lo digo por mi experiencia, ¿no, profe? Felipe, ¿qué ibas a decir? Anderson Felipe. ah, no, pues yo creo que sí, profe, ¿no? Porque como dice el artículo, que ya es parte del contrato. Y Andrés Felipe, tú que escribiste todo, ¿qué piensas? Pues es que tienen que acceder al periodo de prueba mínimo de 2 meses, perdón, máximo. Creo que dentro de ese tiempo las reglas estipulan que deben prestar todas las prestaciones y eso. Y Sergio, ¿tú qué ibas a decir? Depende del tiempo. Depende del tiempo. Depende del Un tiempo de ejemplo, prueba, porque pues si son 2 el meses, periodo de pues, prueba, más, un ejemplo, estamos en periodo de prueba, ajá. me duró el trabajo 8 días porque a los 8 días me despidieron. ¿Tengo derecho a todo? ¿Tengo derecho a una parte? ¿No tengo derecho a nada? Brian nos contó su experiencia. A mí me pusieron en prueba 2, 3 días y no me pagaron esos 2, 3 días. Pues yo diría que se debe liquidar esos 3 días que se trabaja, ¿no? Bueno, Brian, No, porque después no me dieron el contrato, profe. Me dejaron ahí. imagínate, o sea, Brian, te cuento, no eres el único, yo también pasé por esa. A mí también me pusieron periodo de prueba y no me pagaron mi día completo, como 12 horas de trabajo ahí que en supuesto periodo de prueba, tampoco me los pagaron. A ver qué nos dice la norma. Artículo 80, numeral 2. Nicolás, nos robaron. Los compañeros tienen la razón, profe, pero es que el artículo decía que ya había contrato y producto del contrato yo tengo derecho a mis salarios, a mis prestaciones, a mi seguridad social. Correcto, así es. Por un día de periodo de prueba, contrato de trabajo y pague todo. ¿Listo? Pague todo. ¿Cuál es el efecto jurídico del periodo de prueba? Dar por terminado en cualquier momento
de forma unilateralmente el contrato de trabajo sin necesidad de justificación alguna, sin necesidad de un previo aviso, sin necesidad de un requerimiento adicional. ¿Listo? ¿Para qué entonces sirve el periodo de prueba? Para yo finalizar el contrato de trabajo, porque el día de hoy me cayó gordo mi trabajador y yo no lo quiero volver a ver en la vida. Pero yo, como le digo que es que usted me cae gordo, no le diga nada, simplemente despídalo, ¿sí? O lo mismo el trabajador, ay, es que yo supuestamente tengo que dar un preaviso de 30 días y yo la verdad, yo no quiero volver aquí para nada. Presento mi renuncia sin necesidad de aviso previo, sin necesidad de que me acepten renuncias, sin necesidad de que haya un periodo que yo me tengo que esperar, porque si no le voy a causar perjuicios. Si efectivamente yo veo que ese trabajo no es para mí y estoy en periodo de prueba, me voy y no digo nada. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues ya por decencia y por otros temas, pero no porque la ley me exija que deba ser por escrito, que deba tener una renuncia, que me debo esperar X días. No, porque estamos en periodo de prueba. ¿Listo? Ese es el efecto jurídico. ¿Qué pasa entonces si el periodo de prueba que nosotros pactamos o lo hicimos por escrito o superó el tiempo máximo? Pues se entiende que ya no estamos en periodo de prueba y que para dar por terminada la relación de trabajo necesitamos justificar la terminación unilateral so pena del pago de una indemnización. ¿Listo? Independiente del contrato, ahí sí, perdón, dependiendo del contrato, es que calculamos la indemnización. Entonces tengan mucho cuidado, chicos, con pactar periodos de prueba verbales, pactar periodos de prueba que no superen el tiempo, porque incluso he visto periodos de prueba de 6 meses y yo, uy, juemachica, 6 meses y ¿de cuánto es el contrato? No, de 8 meses, más de la mitad del contrato en periodo de prueba, imagínense. Y el empleador le dice, como usted está en periodo de prueba hoy, pasados 4 meses y todavía Profe, estamos en periodo de prueba. Sí, señor. discúlpame, en ese periodo de prueba tienen que acordarse como tal, por ejemplo, el salario mínimo o pueden acceder a un salario inferior, por ejemplo, que no tenga experiencia. El salario es el mismo, el salario no va a variar, ¿sí? Eso lo vamos a ver si se nos permite el tiempo la próxima semana o la siguiente, vamos a hablar sobre salarios, pero el salario no se va a ver afectado porque haya periodo de prueba, ¿sí? Recuerden que estamos con contrato de trabajo. Entonces, el salario debe ser el mismo, las prestaciones yo tengo igual derecho a pesar de que tenga periodo de prueba. O sea, lo único que me faculta el periodo de prueba es dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, sin justificación, sin razón, sin decirle, no, es que usted no barre bien acá, mire ese reguero de hojas que yo veo en el andén y usted no barre bien. Y no, yo no necesito decirle nada a mi trabajador, solamente lo despido y ya. Ese es el efecto jurídico del periodo de prueba. Profe, Sí, señor. en ese caso que su merced dijo de que se excede que ese ejemplo que nos dio, que un periodo de prueba de 6 meses, ahí se beneficia el empleador, ¿verdad? El trabajador. Entonces, estaba en el ejemplo. Sí, gracias, Felipe. Imagínense que yo contraté a mi trabajador por 8 meses y le pacté un periodo de prueba de 6 meses y yo me confié y pasados 4 meses de la contratación lo despido, ¿sí? Porque yo estoy súper confiada del periodo de prueba. El trabajador me demanda, ¿sí? Y pues yo en la demanda le digo, no, qué pena, él todavía se encontraba en periodo de prueba. Mire, era de 6 meses y yo lo despedí pasados 4 meses, ¿sí? O sea, incluso tenía 2 meses más de periodo de prueba. ¿Qué me dice el juez? Qué pena, pero según el artículo 78, ese periodo de prueba debió haber correspondido a la quinta parte de los 8 meses. Es decir, 8 por 30 son 240 meses, le sacamos la quinta parte, es decir, máximo podía ser 48 días el periodo de prueba. Después de 4 meses lo despedí. ¿Qué sucede? Pues que ya no tengo la facultad de determinar unilateralmente, sin previo aviso, sin justificación alguna del contrato de trabajo.
Por lo tanto, el trabajador me puede exigir la indemnización por despido injustificado. En este caso, contrato a término fijo de 8 meses va a corresponder a los 4 meses que le faltaba, que le hacía falta para finalizar los 8 meses del contrato de trabajo. 4 meses de salario, imagínense, y el trabajador no está laborando. Entonces, ojo muchachos, cómo fijan sus periodos de prueba, cómo los pactan, que estén conforme a estos requisitos, so pena de una indemnización, en este caso, 4 meses de salario. ¿Sí? Y así, dependiendo pues del contrato de trabajo. Como mínimo va a ser de 30 días. Ahí les boto el dato, la indemnización. Como mínimo 30 días de salario. Profe, una pregunta. Sí. Entonces ahí, digamos, a Brian lo pudieron haber indemnizado por eso solo 3 días. Si no tiene periodo de prueba, sí. O sea, si no está por escrito, si no se establece de forma clara el pacto del periodo de prueba, sí. 30 días porque se trataba de un contrato a término indefinido. Y si el salario era de 2 millones para arriba, uy, venga. Venga y usted y yo hacemos negocios. No mentiras. Pero sí, esa sería la idea. Siguiente tema. Entonces ya hablamos de periodo de prueba, ya hablamos de suspensión del contrato, hablamos de la duración del contrato. Vamos a hablar de la prueba del contrato. Profe, es que yo no tengo pruebas del contrato. Yo no tengo ningún documento donde me decían que iba a ser trabajador. Yo no tengo ningún contrato de trabajo. Imagínense que el artículo, si mal no recuerdo, 54, que esto para uno aprendérselo de memoria sí está como de raro. Artículo, me parece que es 54. Ja, ja, ja. Increíble que me haya acordado bien. Artículo 54 me dice que para probar el contrato de trabajo yo puedo utilizar cualquier medio probatorio. Profe, ¿cómo así cualquier medio probatorio? Testimonios, interrogatorios de parte, documentos, no precisamente el contrato de trabajo. El desprendible del recibo de caja que me pasaba todos los meses el empleador, producto del pago del salario. Es una prueba documental, la puedo hacer valer en el proceso. Profe, yo tengo aquí en mi cuenta bancaria que mes a mes a mí me pagaban mi salario. Prueba documental, extracto bancario, donde la empresa le consignaba al trabajador mensualmente su salario. Prueba de contrato de trabajo. El testimonio del celador que lo veía todos los días ingresar a las 7 de la mañana al edificio donde se encuentran las instalaciones de la empresa. Prueba testimonial. ¿Sí? El compañero de trabajo que fue despedido conmigo. Prueba testimonial. ¿Sí? Cualquier medio probatorio me sirve para demostrar la existencia del contrato de trabajo. Lo importante es demostrar prestación personal del servicio. Recuerden que la norma nos exime de probar el resto de los elementos, subordinación y remuneración, pero con que mis testigos, con que mis documentales me demuestren los elementos esenciales, ahí hay contrato de trabajo, así no esté por escrito. ¿Listo? Así no esté por escrito. Hay unas figuras que nos aparecen en el contrato, que están inmersas en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son esas figuras? Vamos a ver entonces estas figuras. Simple intermediario, contratista independiente y representante del empleado. Empecemos con el primero. ¿Quién es el representante del empleador? Me dice el artículo 32. Alguien, porfa, que me ayude con la lectura. Yo, profe. Dale. Son representantes del empleador y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas.
las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del empleador. Y B, los intermediarios. ¿Sí? Los intermediarios ya los vamos a ver. Entonces, según eso, ¿quiénes van a ser representantes del empleado? Aquellos que tengan control, ¿sí? Dirección sobre la empresa. ¿Qué serán esos representantes respecto del empleador? ¿Qué serán para el empleador? ¿Qué calidad tienen? Un ejemplo, yo tengo una empresa, ¿sí? Mi empresa es demasiado grande, tiene sucursal en Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, y yo tengo un director en cada una de esas ciudades, en Medellín, Cali, Tunja. Ese director que yo puse para que manejara todo, o sea, todo lo que tuviera que ver con Tunja, ¿sí? ¿Qué será para mí? ¿Qué es esa persona que me está dirigiendo en Tunja? Para mí, que yo soy la empresa, soy el empleador. ¿Socio? Los socios están fuera del país, todos los socios. El jefe, profe, ¿no? ¿Quién es el jefe? No, porque la jefe es ella. Gerente. Sí, ojo, Pero, yo o soy sea, empleadora. la representación de su merced, mejor dicho. Pero, ¿qué es él para mí? Empleado. Trabajador. Es otro trabajador más. Lo que pasa es que yo le delegué mis funciones de dirección, control, manejo sobre mis actividades empresariales en Tunja, pero él es mi trabajador, él sigue siendo mi trabajador, a menos que sea un familiar, sea un socio, pero de todas formas cumple funciones como otro trabajador más. Lo que pasa es que él va a ser el jefe directo, ¿sí? Con todas las situaciones que pueden ocurrir en Tunja. Sí, un trabajador necesita pedir permiso, pues hasta que llegue a las oficinas de Bogotá el permiso, pues muy probablemente ya haya pasado la urgencia para el permiso, ¿cierto? O la cita médica, bueno, qué sé yo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, el representante del empleador es otro trabajador más, sin embargo, el empleador le delegó a él funciones de subordinación con el resto de los trabajadores. Ahora hagamos este ejercicio. Resulta que yo soy la empleadora, así en el mismo caso. Yo soy la empleadora, yo soy la dueña de la empresa. Sergio es mi director en Tunja. Y Sergio tiene a cargo a los trabajadores, a otros trabajadores que son Anderson Felipe, Andrés Felipe y Brian. Brian se me accidentó en la empresa, ¿sí? Y él está grave en el hospital. Resulta que Sergio, con miedo y con todo, le termina el contrato de trabajo a Brian Nicolás, estando en el hospital. Cuando sale Brian, resulta que se encuentra que no tiene contrato de trabajo. Y él dice, pero ¿cómo así si yo estaba en el hospital? Sergio le dice, no, es que usted no volvió a la empresa. Pues, ¿cómo iba a volver si estaba hospitalizado? Pregunta, Brian, ¿tú a quién demandas? A la empresa. A la empresa. Pero si quien te demandó, si quien te despidió fue Sergio. Al jefe. No, Pero no pues, pasa nada como porque todo, Porque el contrato de trabajo de todas formas lo tengo es con la empresa. Sergio es otro trabajador. Mire lo que dice. Aquí los representantes del empleador y como tales lo obligan. Lo que haga Sergio me obliga a mí como empresa, ¿sí? Como empleado. Claro, Brian y hasta Andrés Felipe de abogado. No, demandemos de una a la empresa. Eso es quien tiene el dinero. Sergio es otro trabajador más. No. Eso vámonos. Ahí sí, caigámosle a la cabeza, ¿cierto? Entonces tengámoslo presente.
Una cosa es el empleador y no porque tenga un jefe directo implica que las obligaciones del empleador ya no existen o cambiaron o las obligaciones las tiene el jefe inmediato. No, las obligaciones siguen recayendo sobre el empleado. Lo que pasa es que si Sergio me comete errores, ¿quién responde voy a ser? Yo como empresa o como empleado. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Artículo 34. Contratistas independientes. ¿Quiénes serán los contratistas independientes? Entonces, por favor, alguien que me colabore con la lectura de estos dos numerales. Artículo 34. Contratistas independientes. Primero, son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios. Las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a las que tengan derecho los trabajadores. Solidaridad que no obsta para el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él o pagado a esos trabajadores. Y jurisprudencia vigencia, segundo, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. Entonces, ¿quién va a ser el contratista independiente? Yo puedo contratar de forma independiente y autónoma una obra o una labor, ¿sí? ¿Cómo va a desarrollar esa obra o esa labor o ese servicio el contratista? Lo debe desarrollar con propios recursos, de forma independiente, de forma autónoma, con libertad técnica y directiva, o sea, él mismo se manda, ¿sí? Ese contratista, ¿quién puede ser? ¿Persona natural o persona jurídica? Ahora vámonos al contrato de trabajo. Recuerden que trabajador solo puede ser ¿quién? Una persona natural, ¿sí? La prestación del servicio por parte de una persona jurídica desvirtúa el contrato de trabajo. Aquí, el contratista independiente sí puede ser una persona jurídica, es decir, una empresa, una ficción legal. Entonces, regálenme un momento, yo les comparto una pantalla para analizar este caso. ¿Listo? Entonces, acá. Es como aprovechando los recursos y que se puede. Ya lo comprobé en otro curso y me funcionó, entonces lo voy a hacer también acá. Acá. Entonces, ¿ven mi pantallita, sí? Vámonos con... Así. Entonces. Ay, Dios. Entonces acá tenemos una empresa, ¿cierto? Está la empresa. Esta es la empresa. ¿Qué hace la empresa? Necesita ejecutar una obra. Para esa obra va a contratar un contratista independiente, ¿sí? Entonces, un ejemplo, necesita construir una casa, un edificio, ¿sí? Para unas nuevas instalaciones, un ejemplo. Para construir esa casa, él
la empresa lo que hace es, a través de un contrato de obra civil, válganme la redundancia, contrata al contratista independiente, ¿cierto? ¿Qué hace el contratista independiente? Él va a construir esa casa, ¿sí? Con sus propios trabajadores. Entonces, perdónenme acá los mamarrachos. ¿Sí? Estos trabajadores son trabajadores ¿de quién? Del contratista independiente. Exactamente. Ellos tienen un contrato de trabajo, es con el contratista independiente. Por lo tanto, ese contratista independiente es el empleador respecto de los trabajadores, ¿cierto? Pero ¿quién se beneficia del trabajo de estos trabajadores? ¿Quién se beneficiará del trabajo de esos trabajadores? Válganme la redundancia. El contratista independiente, ¿no, profe? Y la empresa también. Quien se beneficia de forma directa con esa prestación del servicio es la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casa en últimas va a ser ¿de quién? De la empresa. De la empresa, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí nosotros tenemos que el empleador contrató al contratista independiente a través de un contrato civil. Si recuerden que esto es un contrato civil. Y para ejecutar esa obra, el contratista independiente contrató a sus trabajadores. Pero quien se beneficia de forma directa va a ser la empresa. ¿Qué nos dice el código sustantivo y la norma en general? Señor empleador, esa figura que ustedes ven ahí, eso se llama tercerización, porque contrario a el contratar de forma directa a los trabajadores, lo realizó a través de un contratista independiente. ¿Qué nos dice la norma del artículo 34? Señora empresa, si usted contrata a través de un tercero, en este caso a través de un contratista independiente, para ejecutar funciones propias de su objeto comercial o industrial, usted responde solidariamente. Acá, él responde solidariamente con las deudas laborales, indemnizaciones y de todo respecto de los trabajadores que le ejecutaron la obra. ¿Por qué sucede esto? Porque estaríamos ante una tercerización ilegal, ¿sí? Porque es que usted debe contratarlos de forma directa, no a través de un tercero para ejecutar sus funciones propias. Y producto que utilizó una figura que es avalada por el artículo 34, que es la del contratista independiente, utilizó la figura para defraudar a sus trabajadores, ¿sí? Porque ellos debían ser trabajadores directos, no a través de contratista independiente. Así que si el contratista independiente nos llega a quedar mal o a saltar obligaciones, ¿sí? Obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, los trabajadores pueden demandar solidariamente a la empresa. A menos que usted, qué sé yo, la empresa es la universidad, ¿sí? Y la universidad, ¿cuál es la actividad comercial? La educación. Ah, pues claro, como ellos necesitaban construir un edificio nuevo, pues es apenas lógico que contraten a una persona encargada en construcción para elaborar el edificio nuevo. Ah, bueno, sí, tiene como sentido. Pero si usted es una empresa de construcción y contrata a un contratista independiente para ejecutar una labor de construcción, usted es responsable solidariamente. ¿Listo? Porque utilizó la figura de forma fraudulenta. ¿Vale? Ahí sí, qué pena mis rayones y mis mamarrachos, pero espero que haya quedado. Profe, o sea que ahí en cuanto a la salud de los trabajadores y todo eso, ¿es la empresa la encargada? No, es el contratista independiente porque él es el empleador. Recordemos que es el empleador. O sea, él tiene que hacer todos los contratos y todo. Exactamente, okay. Porque ellos son los que tienen el contrato de trabajo. Míralo acá. ¿Sí?
Si ya el contratista independiente no lo hace, falta con sus obligaciones, no afilia al sistema, no paga salarios, no cubre prestaciones sociales, y resulta que estábamos en una tercerización ilegal, ahí sí yo puedo demandar aquí por responsabilidad solidaria a la empresa, ¿sí? Porque el empleador sigue siendo el contratista independiente. ¿Listo? Profe, y hay casos en los que también el contratista independiente tiene un subcontratista, que ese subcontratista también tiene demás trabajadores, ¿verdad? Y tiene, Eso es una tercerización de tercerización, sobre todo lo podemos presentar, o más bien se evidencia muchísimo, muchísimo en casos de contratos con el Estado, ¿sí? Contratos con el Estado, ¿qué pasa? Está la empresa, está la empresa, uy, eso me quedó muy feo. Está la empresa Unión Temporal de Pavimentación Samacá, un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer ellos? Pues la pavimentación de las calles del municipio. ¿Con quién tienen ellos el contrato? Con el Estado, con la alcaldía, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Van a ejecutar las obras, ¿sí? De la pavimentación de las calles. Entonces, esa calle me quedó como muy chueca. Entonces ellos van a pavimentar las calles, ¿cierto? ¿Qué hace esta unión temporal para hacer eso? Me contrata a un contratista independiente para que con sus trabajadores, ¿sí? Espérenme que me quede el mamarracho así como más bonito, ¿sí? Para que ejecuten esta labor. ¿Para qué se creó la empresa? Para la pavimentación. ¿Por qué entonces la empresa no contrata de forma directa al trabajador? Si no lo hace aquí a través de un tercero. Cuando eso sucede y el contratista independiente le queda mal a los trabajadores con acreencias laborales, el trabajador puede demandar solidariamente, ¿sí?, a la empresa que se beneficia de mi prestación del servicio, es decir, de lo que yo hice en la pavimentación, por responsabilidad solidaria, porque estamos al frente de una tercerización ilegal. Él debió haber contratado de forma directa a sus trabajadores, ¿sí?, a sus propios trabajadores para ejecutar, no a través de un contratista independiente, que lo que va a hacer el contratista independiente es exactamente lo mismo a lo que se dedica la empresa beneficiaria. Entonces, en ese caso, cabría la responsabilidad solidaria del artículo 34. El empleador sigue siendo el contratista independiente, pero es que quien se benefició de la obra y utilizó mal la figura fue la empresa. Entonces, yo demando solidariamente por esos valores. Simple intermediario. ¿Quién será el simple intermediario? Entonces, vámonos a lo que nos dice la norma frente a los simples intermediarios. Artículo 35. Simple intermediario. Alguien, porfa, que me regale la lectura de los tres numerales de los simples intermediarios. Son simples intermediarios las personas que contraten servicios de otras personas para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador. Segundo, se considera como simples intermediarios aun cuando comienzan como empresarios independientes las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste, y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. Tercero, el que celebrare contrato
de trabajo, obrando como un simple intermediario, debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas. Entonces, para ustedes, de acuerdo con ese artículo, ¿quiénes serán los simples intermediarios? ¿O qué ejemplo podemos tener de simple intermediario? Profe, digamos, tomando el mismo ejemplo de la construcción de la casa, ahí podría hacerse como otras cosas que necesite esa misma construcción, digamos, no sé, una instalación eléctrica. No sé si Pero, sea eso. ¿quiénes serán? O sea, ¿cuál será el ejemplo que yo puedo dar para un simple intermediario? Fíjense en esto. Profe, un constructor, ¿no? Profe, que tiene varios obreros, ¿no? No. Mírenme esto. Simples intermediarios. Contrata servicios de otras personas. ¿Sí? O acá. Agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para ejecutar otros trabajos. ¿Quiénes serán? ¿En qué momento contractual aparecen los simples intermediarios? En la elaboración del contrato. ¿Sí? Ejemplo básico para el simple intermediario, agencias de empleo. ¿Qué hacen las agencias de empleo? Son un puente, ¿sí? Son intermediarios para encontrarle la persona que necesita o que tiene una vacante al trabajador que pueda cubrir esa vacante, ¿cierto? Es el puente que sirve para efectos de llevar a cabo la contratación, ¿sí? Van a agrupar personas, van a contratar servicios para que ejecuten labores para el empleado. Ojo, si yo actúo como simple intermediario, desde el inicio le debo decir al trabajador quién va a ser el empleador, porque yo ahí estoy solamente para efectos de contratación. Yo llego y me voy en el momento de la contratación, porque su verdadero empleador va a ser la empresa fulanito de tal. ¿Listo? Yo tengo que manifestar, usted está haciendo la convocatoria para mí, pero yo no voy a ser su empleador, sino el empleador va a ser la empresa tal. Sí, porque si yo no hago eso, si yo no manifiesto esa situación, si el empleador llega a faltar con acreencias laborales, yo comprometo mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, aquellos que cumplen estas funciones deben manifestar quién va a ser el verdadero empleador para salvar responsabilidad. Dejemos hasta aquí por el día de hoy. Sí, yo creo que productiva la clase. Sin embargo, la próxima semana entonces finalizamos con obligaciones de las partes en el contrato de trabajo y finalizaríamos los aspectos propios del contrato de trabajo. Comenzaríamos con aspectos como el salario, ¿listo? ¿Qué factores constituyen salario? ¿Qué factores no constituyen salario? Sí, vamos a hablar un poquito de embargos. Entonces, de una vez les dejo activada la unidad temática para saber qué temas vamos a ver. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Profe, Jeffer Soler, que creo que se conectó un poquito a la clase, se le fue el internet. Y Listo, vale, perfecto. lo que es Sergio Poveda, él sí no se pudo conectar, que se le fue el internet completamente. Ah, bueno, chica, hay fallas entonces de forma colectiva. No hay ningún problema. La clase para eso está siendo grabada y va a estar disponible más en un ratico en la plataforma virtual. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Anderson Felipe, entonces tienes punto positivo por participación y por la cámara encendida. ¿Listo? Y pues los otros puntos positivos de Sergio y Brian en la participación también. Nada, chicos, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Abarcaremos entonces los temas que ya les di.
Sí, señora. Vale, Vale, profe, profe, feliz gracias. tarde.